el presidente de la República, desde muy niño, para él ha sido una preocupación número uno la educación. Parece que junto con Martí se ha planteado lo que planteaba José Martí, que era un hijo de español, pero era cubano, que decía, ser culto para ser libre. El presidente siempre ha estado con la educación, pero ahora como líder político está obligado a estar también con la capacitación, porque si no tenemos capacitación es imposible que este país crezca, que este país se desarrolle, que este país avance. Y más la capacitación para la micro, pequeña y mediana empresa, que es un sector, o son sectores y subsectores sumamente importantes para que el país pueda tener, crear riqueza, crear empleo, exportar, porque también si no exportamos tampoco vamos para ningún sitio. Es decir, no nos podemos quedar aquí en el mercado dominicano. Y justo ya se han firmado acuerdos internacionales, pero de esos acuerdos se están beneficiando más los extranjeros más que nosotros. Los supermercados dominicanos están llenos de productos que vienen de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, y nosotros no estamos exportando como tenemos que exportar. Quien tiene la información tiene el poder. Estos cursos, lo que estamos tratando de capacitar a los microempresarios, capacitar a la gente de Promipyme, porque eso fue un mandato del presidente, un deseo del presidente. Este curso se da justamente porque él lo propuso, y nos propuso a nosotros en la coordinación. Nos mandó a decir que hiciéramos este curso, habló con Yasmín, nos juntamos, montamos el plan, y aquí está el curso que, según he podido saber, ha dado mucha satisfacción, muy contento la gente participando, tanto que ya están pidiendo que debemos planificarse en otro curso, porque mucha gente está disgustada porque no lo pudimos invitar. Fue rápido que lo montamos. Entonces quieren que montemos otro curso, aunque sea de una semana. Así que nosotros le damos las gracias a todos los que han participado en este gran curso. Le pedimos que pongan en práctica las cosas que han aprendido o lo que se han refrescado. Hay cosas que son sabidas, pero es importante refrescarlas de nuevo y saber que es imprescindible capacitarnos para poder competir, para poder ser eficiente y para poder lograr que este país logre lo que todos los dominicanos y dominicanas sensatas y patriotas de verdad queremos, que este país mejore sus condiciones económicas, de cultura, de salud, de educación, y que nos podamos competir a nivel internacional para hacer que este país un país de progreso, un país de bienestar, que son los deseos del presidente. Muchas gracias a todos. Buenas noches, honorable primera dama de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño de Fernández, señoras y señores, siéntanse todos muy bienvenidos. Desde que nuestro excelentísimo presidente, doctor Leonel Fernández Reina, juramentara el Consejo Consultivo de la Presidencia Dominicana en Cataluña, el cual me honro presidir, hemos estado trabajando en diversos proyectos correspondientes a las diferentes áreas de trabajo que abarca nuestro Consejo. A la fecha, hemos alcanzado ya algunos logros en beneficio del desarrollo técnico de nuestro país. Los consejos consultivos para los dominicanos en el exterior son hoy una realidad, con su ley, la del Cóndex, primera ley aprobada por el Congreso en el año en curso, o sea, el 2008. Fueron creados por el presidente, doctor Leonel Fernández, para que los dominicanos residentes en el exterior no solo se nos tenga en cuenta por nuestras remesas, que todos sabemos lo que representan en nuestro país, entre el 10 y el 15% del PIB, sino para que tengamos voz y voto y ayudemos a la modernización del país desde donde nos encontremos, en nuestro caso en España, específicamente en Cataluña, y contribuir a la integración de los dominicanos en las comunidades donde se encuentren. El Comité de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigido por el doctor Andrés Núñez, aquí presente, ha trabajado arduamente en diferentes proyectos. Ha obtenido becas, acuerdos en el sector agropecuario, logrando convenios en colaboración con el IIBI, IDIAF,
INRI, entre otros. Tenemos aquí también la doctora Bernarda Castillo, quien nos conoce y quien próximamente viajará a Cataluña para firmar algunos de esos convenios. El curso realizado durante esta semana y la conferencia de esta noche son prueba de ello y una muestra del trabajo en equipo realizado no solo por nuestro Consejo, sino conjuntamente con Funglode, a través de la licenciada María Elizabeth Rodríguez, directora de proyectos, y Promipyme, dirigido por su director, el licenciado Juan Rodríguez, quienes desde el principio nos dieron su apoyo y se mostraron entusiasmados con este gran proyecto. Juan Rivas, doctor en Economía por la Universidad de SADE y actual profesor de ADA, ambas universidades punteras en su área, no solamente en España, sino en el mundo. Ha sido un empresario del más alto nivel, pero sobre todo es nuestro amigo. Y ya eres amigo de la República Dominicana. Te agradecemos mucho porque él ha venido de forma honorífica, además. Nos ha apoyado desde el principio en todas las actividades que realizamos en el área de cultura y en diferentes actividades en Barcelona. Agradecemos tu presencia aquí esta noche y les dejamos a ellos que disfruten de ti. Muchas gracias. Señora Primera Dama, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín, por tus palabras. Les agradezco la presencia. Veo bastantes caras conocidas. Con muchos de ustedes hemos compartido las sesiones de esta semana. Gracias también por estar aquí. En el tema de hoy, recuerdo que al empezar las sesiones planteamos una pregunta y la pregunta era ¿cuáles son los determinantes para que una empresa funcione? Y después de discutir pocos segundos, enseguida nos pusimos de acuerdo, dijimos que hace falta un buen plan estratégico. Y al mismo tiempo dijimos, bueno, ¿quién hace el plan estratégico? Alguien tiene que hacerlo. Y entonces la conclusión fue clarísima. Necesitamos management y necesitamos equipo empresarial. El management solo no lo puede hacer. Por lo tanto, lo que requerimos es un equipo. En resumen, un equipo que desarrolle un plan de acuerdo con la historia, de acuerdo con el presente y de acuerdo con el futuro. La conferencia versará básicamente sobre estos temas. Como ustedes han indicado muy bien, sobre todo Yasmín, soy economista exactamente. Mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente en Gillette, compañía que ustedes conocen muy bien. Allí estuve durante 33 años. Y también durante los 90 ocurrió algo que de alguna manera también saldrá durante la conferencia. Tenía una ilusión pendiente, que era la tesis doctoral que antes has anunciado. La hice durante los 90, lo cual me permitió combinar la experiencia empresarial con el regreso a la academia. De hecho, nunca había abandonado la academia del todo. Y parte de lo que les voy a indicar hoy, les voy a explicar a continuación, también procede, en cierto modo, de la experiencia de esta tesis doctoral. Antes de empezar, déjenme comunicarles una cosita. Antes de venir a la República Dominicana, es la primera vez que estoy aquí, como también ya has indicado. Les conocí a ustedes a través de algunas conferencias en Barcelona, he asistido siguiendo sus invitaciones, pero también quería leer algo sobre ustedes y me encontré con un inserto que publicaron ustedes en la revista The Economist, que salió durante el mes de julio. Y en una de las páginas, son 16 páginas en total, es un buen reportaje sobre la actualidad de la República Dominicana. Y en una de las páginas dice esto sobre energía y habla de una primera reunión que hubo con el fin de desarrollar en la República Dominicana nuevas fuentes de energía renovable, basadas en la energía eólica, solar, biodiesel y etanol, con inversiones superiores a 2 millones. Leo un poco más a continuación y entonces a continuación dice que, tal como sucedió en el caso del turismo a principios de los 80, las empresas españolas están justo liderando el tema y que se espera que empresas como Acciona inviertan también en la República Dominicana un importe elevado que deben ser, sí, por aquí está, unos 500 millones de dólares. Bueno, leyendo esto, digo el tema de mi conferencia, y ya está. La República Dominicana realmente está pensando en el presente y está pensando en el futuro. Y por otra parte, nos consideran a los españoles expertos y que podemos ayudar, ya está hecho, ya puede ir a la República Dominicana. Muy bien. Entonces, esto fue la preparación del viaje.
lo que voy a tratar el tema ahora, les decía management, equipo empresarial, pero sería quizá una omisión importante no referirme a la situación actual. La situación actual, como ustedes, se llama crisis, a veces se llama de muchas maneras. En España tenemos prohibido hablar de crisis. Allá, en el mejor de los casos, hablamos de ajuste económico. Bien, a mí me gusta de todas maneras la expresión ajuste económico. Hablar de crisis es hablar de una catástrofe. Y yo creo que si hacemos las cosas bien, en realidad las crisis nos sirven para aprender del pasado, para prepararnos y para hacerlo mejor en el futuro. Por lo menos así debe ser. Justo hace un ratito, con mis amigos ya de esta semana, estábamos hablando de una compañía mexicana que ustedes conocen bien, que es Cemex, y estábamos comentando lo bien que lo hicieron ellos cuando crecieron en el mercado mexicano, precisamente en una situación de crisis donde consiguieron invertir, ayudando a su país, mejorando la empresa y creando con ello una empresa importante hoy a nivel mundial, que es Cemex. Bien. Les voy a explicar algunos ejemplos de lo que ocurre en las crisis y de las lecciones que podemos aprender, y a continuación también un poco de teoría. En fin, veremos cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos desarrollarnos de cara al futuro. Les hablaba de la crisis de España, ajuste económico en España. En España se debe básicamente a la especulación inmobiliaria. En España se ha construido de una manera importante durante los últimos 15 años, y esto ha dado lugar a una situación en que, según las estimaciones, hay bastantes, pero bueno, en promedio nos dicen que tenemos viviendas vacías que corresponden aproximadamente a la demanda de casi un año. Imagínense ustedes una compañía que tuviera un año de inventarios. La pregunta es, señoras y señores, ¿no se dieron cuenta ustedes de que estaban creando un inventario de un año? Lógicamente a esta pregunta no hay respuesta. Bien, esto lo que significa, siempre volviendo al management y al equipo empresarial, que hemos de estudiar el momento presente y percibir también hacia dónde vamos. A veces estamos creando el ajuste económico nosotros mismos como empresarios. En España actualmente hablamos, otra referencia, incluso hablando con bastantes personas, ¿se acuerdan ustedes de la crisis del 92? En el 92 tuvimos en España una crisis similar, también debida al mundo inmobiliario, también a una construcción demasiado alta en relación a la demanda. En aquellos tiempos esto coincidió, igual que ahora, con una crisis financiera también, en el sentido de que los Juegos Olímpicos y las infraestructuras que construimos en España, que por cierto nos ha ido estupendamente bien, momentáneamente crearon una deuda elevada por parte del gobierno. Esto dio lugar a una cierta falta de liquidez, los tipos de interés estaban altísimos y por tanto tenemos una referencia anterior. Lo que ocurre, y me refiero ahora a aprender de la historia, es que en estos momentos, en algunas reuniones, en algunas mesas, hemos hablado de este tema, y la reacción por parte de las demás personas es una cara como, ¿de qué me hablas? Si esto pasó en el 92, estamos en el 2008, son 16 años. Claro, si ustedes hablan con managers, con empresarios alrededor de los 40 de la crisis anterior, no se acuerdan. Bien, esto en definitiva quiere decir que la empresa hemos de mantener una memoria histórica y de esta manera esto nos ayudará a percibir mejor el presente y también el futuro. Déjenme darles otra referencia, en este caso positiva, aquellas películas que terminan bien. Me referiré a mi empresa, a la empresa donde estoy. Esto no quiere decir que todo lo que está bien está en mi empresa, les contaré también alguna cuestión que no ha salido tan bien. Pero en España, en los 80, también hubo una crisis. Allá tenemos crisis más o menos cada 10 o 15 años, como en todas partes. En los años 80 estaba en Brown, en Barcelona, y en aquellos tiempos la crisis fue debida al cambio político. Ustedes saben que pasamos a la democracia a finales de los 70 y por tanto hubo una época de transición. Las épocas de transición lo que crean en el mundo empresarial es incertidumbre y para los negocios lo peor es la incertidumbre. Por tanto, hubo también una cierta crisis durante un tiempo, la demanda bajó, pues las familias preferían ahorrar, en fin, lo que ustedes pues ya saben.
En Brown, en aquellos tiempos, nuestro mercado interno, el mercado español, representaba el 80% de nuestra producción. O sea, producíamos en España aparatos eléctricos básicamente para la cocina y el hogar, aparatos pequeños. Afortunadamente, empezamos a tratar el tema. Y curiosamente, entonces estaba de director financiero allá, y la persona que trató el tema, que puso el tema sobre la mesa, una persona con más experiencia, él es canadiense, se llama Archie Levis, y un día nos dijo, oigan, si pasa algo en España, ¿qué haremos? Y entonces todos nos quedamos así en plan de escuchar, a ver, ¿qué quiere usted decir? Y entonces el señor Levis dijo, oigan, los aparatos que fabricamos nosotros son buenos. Claro que son buenos, esto usted no lo pregunte, esto sin duda que son buenos aparatos. ¿Y por qué no los exportamos? Bueno, en realidad estamos exportando algo, pero una cantidad muy pequeña, 80 y tantos % es para España y el resto es para exportación. Bien, en definitiva, esta idea del señor Levis dio lugar a un cambio importante que representó pasar a lo contrario. Hasta el cabo de unos 15 años era todo lo contrario, el 80% era exportación y el 20% era mercado español. Pero esto nos salvó realmente de la crisis de los 80. Sin haber iniciado este proyecto de exportación, seguramente la compañía no hubiera podido resistir el declive en el mercado español. Esto nos da una idea más, y la idea más es de que lo importante es escuchar, lo importante es tener en cuenta ideas, lo importante es construir sobre estas ideas. Y también algo más, o sea, si la reacción de la empresa fue relativamente rápida, es que había conocimiento en la empresa, había tecnología, por tanto, la adaptación al resto de mercados europeos fue relativamente rápida. Y otro punto más, y es el entorno. Lo que el señor Levis tenía en mente también es que España entraría en la Unión Europea. No estaba todavía en ella, pero ya siendo un país demócrata entraría. Por tanto, era interesante prepararse para ya esto no solamente estar en el mercado español, sino en los demás. O sea, perspectiva de qué puede ocurrir enseguida, inmediatamente, crisis española, y perspectiva de qué puede ocurrir después en Europa. Esto, como les digo, cambió completamente la situación en el país. Yo en aquellos tiempos les dejé, me fui a México, primero a Canadá y después a México, y cuando regresé, bueno, me encontré una compañía distinta. Felicidades, lo han hecho ustedes muy bien, ¿no? Bien. De todas maneras, esto hay para todos. Y como les decía antes, las crisis anteriores se nos olvidan rápido. Ustedes recordarán que la crisis más reciente fue hace 4 o 5 años, la famosa crisis de la nueva economía. Esto no fue en Europa, sino que fue pues, básicamente en América, y fue debida a muchas empresas que intentaron dar servicios, querían dar servicios relacionados con Internet. Les crearemos una red. Ustedes, señores empresarios, a través de esta red podrán conectarse con sus proveedores, con sus clientes, lo que quieran. Bueno, en aquellos tiempos salió el señor Gessner de IBM, recuerdo unas palabras de él. El señor Gessner dijo, lo que está ocurriendo es como ver escarabajos nocturnos centelleando antes de la tormenta. Decía el señor Gessner, miren, lo que está ocurriendo ahora es un cambio tecnológico. Y este cambio tecnológico deben aprovecharlo las empresas, pero no a través de servicios ajenos, sino que las empresas ellas mismas deben introducirlo en sus propias operaciones en casa. Durante los 80 IBM cambió y se convirtió en una empresa de servicios encaminada precisamente a este fin, o sea, a ayudar a las empresas a desarrollar las redes y los servicios que las mismas empresas necesitaban con sus clientes y con sus proveedores, no a través de proveedores externos, sino háganlo ustedes, señoras empresas, nosotros les ayudaremos con nuestro conocimiento y nuestra tecnología en cuestión de información. Bien, de aquellos tiempos muchas empresas quebraron, ya no existen, pero sí existen algunas que aprovecharon la oportunidad también, y que vieron más allá, observaron el mercado y entonces con la nueva tecnología vieron que podían dar un nuevo servicio. También en clase han salido algunas estas semanas. Una que ustedes conocen bien es Amazon, vende libros a través de Internet, eBay o Yahoo, por ejemplo. Bien. A través de esos ejemplos que les he comentado hasta ahora saldrá alguno más. En definitiva, nos podríamos preguntar, o podríamos repetir lo de antes, ¿de quién depende que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Y de qué depende que tomemos acción? ¿Y de qué depende que consigamos que la empresa continúe, subsista y crezca? Volvemos a lo mismo. Es el management y es un plan estratégico adaptado continuamente en función de las circunstancias. Bien, esto me podrían ustedes preguntar, seguro además lo pueden preguntar, ¿esto cómo se hace?
O sea, lo que nos indica es Juan, plan estratégico, esto, y bien, management y equipo. Vale, pero ¿esto cómo se hace? ¿Esto se aprende o de alguna manera esto hay que inventarlo? ¿Cómo se hace? Bien. Realmente el equipo siempre ha existido y el management también. Entonces, lo importante es tener en cuenta los factores que les he indicado y combinarlos adecuadamente. Memoria histórica. ¿Cómo conseguimos que exista una memoria histórica en la compañía y convertir esta memoria en ideas, en nuevas acciones, en nuevas perspectivas? Una señora, ella se llama Carly Fiorina, era presidente de Hewlett Packard cuando Hewlett Packard se fusionó con Compaq. Actualmente ya no está en la empresa, se dedica a otros quehaceres. Escribió un libro en el año 2006 y la señora Fiorina decía que se trata de leer, escuchar y aprender. Ella estuvo en varias empresas. La invitaron a HP porque HP estaba atravesando un periodo no demasiado bueno y estaban buscando a alguien que les ayudara. Ella había tenido éxito en sus empresas anteriores y la invitaron. Y Carly dice, cuando llegó a HP, lo mismo que había hecho antes, ¿qué hice? Empecé a leer y me enteré de todo lo relacionado con HP, todo lo que hay escrito sobre HP en la compañía. Entonces me dediqué a escuchar y empecé a preguntar. Señor manager del departamento A, ¿qué opina usted de lo que estamos haciendo ahora? Señor manager del departamento B, ¿y a usted qué le parece esto? Bueno, y entonces Carly Fiorina dice, haciendo esto no solamente aprendemos, sino que pasa algo más y aparecen agentes de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Dice la señora Fiorina, un agente de cambio es aquella persona que nos dice, miren, en mi departamento esto funciona más o menos bien, el más va por ahí y el menos es que como no hagamos algo, esto dentro de unos años será un desastre. Y entonces la señora Fiorina dice, podemos hacer dos cosas. Una, es decir, señor o señora, mire, cuéntemelo después porque ahora no tengo tiempo. Y la otra, es decir, siéntese y cuéntemelo. Si adoptamos esta actitud a nivel de management en toda la empresa, lo que conseguiremos es que realmente las ideas florezcan, la memoria histórica se desarrolle y entonces el conocimiento realmente dentro de la empresa fluya y se convierta en ideas que permanentemente darán lugar a pequeñas mejoras y a grandes proyectos. Agentes de cambio. Esto no es suficiente, o sea, también es deseable, es necesaria una perspectiva de futuro. Les contaré en este caso la opinión de Arie de Geus. Él había sido manager de Shell, gran compañía que ustedes la conocen. Arie de Geus se refería también a la memoria histórica y a continuación decía, esto no es suficiente, hay que enlazarlo con el futuro, con una perspectiva de futuro. Y para él una teoría que le gustaba mucho es una teoría de un biólogo sueco que se llama Ingvar, este señor. Y el señor Ingvar, o sea, lo que dice es que es importante desarrollar lo que él llama una memoria del futuro. Memoria del futuro suena un poco incoherente, porque memoria es pasado. Entonces, memoria del futuro, perspectiva de futuro. ¿Y esto qué es, señor Ingvar? Esto significa que en la empresa lo interesante es que creemos una actitud de estar pensando continuamente en qué puede ocurrir. Y si ocurre tal cosa, ¿qué haremos? Si esto es así, entonces tenemos un flujo permanente de ideas, de suposiciones sobre posibles acontecimientos que se pueden dar. Y dice el señor Ingvar, ¿esto quiere decir que debemos de tomar acción inmediata? Hombre, si cada supuesto debe convertirse en una acción inmediata, evidentemente esto sería misión imposible. El señor Ingvar dice, lo necesario y suficiente es que tengamos una idea clara de que si sucede A, ¿qué haremos? Y si sucede B, ¿qué haremos? Y si esto es una cultura empresarial, nos preparamos y a medida que o el acontecimiento A o B se produzcan, iremos desarrollando una respuesta adecuada. Si enlazamos la memoria, o sea, la experiencia, el conocimiento, con esta perspectiva de futuro, señoras y señores, ya lo tenemos. Ya está, ya podemos terminar. Con esto pues ya lo tenemos todo. Bien, volvamos un poco a la situación de las últimas semanas. La crisis, llamada crisis de las últimas semanas, bueno, ya llevamos un año casi, ya no son semanas, pero ya son bastantes semanas, meses, ¿no? Esto empezó con la llamada crisis subprime en Estados Unidos.
la pregunta a quien ha estado en estas operaciones que desembocaron en la crisis subprime sería la misma. Señoras y señores, ¿no se dieron cuenta ustedes de que se estaban metiendo en un lío? ¿Qué es el subprime? Una señora de Florida, no me lo contaba ella, pero a través de una amiga que estuvo allá, me decía, mira, el subprime consiste en lo siguiente. La señora de Florida, modesta, con un empleo suficiente, pero modesto, compra una casa. Y llega un momento en que mete las llaves de la casa dentro de un sobre, manda el sobre al banco y dice, señor banco, aquí tiene el sobre, las llaves, y haga usted lo que quiera, adiós y hasta nunca. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? Simplemente la señora no puede pagar la hipoteca. Pregunta, señor banco, ¿por qué le dio usted el dinero a la señora para comprarse la hipoteca? No lo sé, todos hacíamos lo mismo, dábamos préstamos y lo importante era dar préstamos y que se vendieran viviendas. Señora modesta, ¿por qué compró usted la vivienda? Ah, mire, porque me dijeron que si hacía esta operación, dentro de 2 años la vendería, ganaría dinero y asunto arreglado. Bueno, a la señora, claro, yo lo entiendo, la señora, pero a quien no entiendo es a los bancos, porque si nos metemos en un lío de este tipo, oigan, la tormenta está asegurada, ¿eh? Es seguro, seguro, ninguna duda. Igual que en España el inventario de viviendas. Si creamos un inventario excesivo, que llegará un momento en que las viviendas no se venderán, también esto lo podemos saber. Entonces la gran pregunta es, tenemos una crisis, pero esta crisis viene por arte y magia de algo desconocido o nos la hemos creado nosotros mismos. En todas las familias suceden cositas, ¿no? Pero lo importante es evitar estos acontecimientos, reaccionar, ¿no? Y reaccionar de una manera objetiva. Les contaré otro caso, o sea, mucho más modesto que el caso de la crisis actual. En Gillette, en el año 61, y esto va con la percepción actual y de futuro, Gillette, como ustedes saben, líder en el campo del rasurado y del depilado mundial desde hace 100 años. Gillette se creó en 1905, 1906, exactamente para este producto. En 1961, hasta 1961, Gillette había vendido una hoja de rasurar basada en acero al carbón, así se llama el material, o sea, acero al carbón. Justo unos años antes, en Gillette habían estado investigando sobre un cambio, y un cambio que es al acero inoxidable, un producto que en el mundo se estaba desarrollando, tenía bastantes aplicaciones y un producto mejor que el acero al carbón. Gillette entonces patentó la nueva hoja de rasurar de acero inoxidable, pero nunca la lanzó al mercado. Y no la lanzó al mercado simplemente porque los señores del laboratorio decían que el proceso de afilado, la tecnología de afilado que poseían en Gillette no era lo suficiente adecuada para el acero inoxidable, por tanto restándole suavidad al rasurado. ¿Qué pasó? En Europa, el acero inoxidable se estaba desarrollando de una manera impresionante en Alemania. Sale una empresa inglesa, Wilkinson, a ustedes ya la conocen, dedicada a aparatos para jardines, y se les ocurre también desarrollar una hoja de rasurar en acero inoxidable. Bueno, punto curioso, Gillette tenía patentada la hoja de acero inoxidable, Wilkinson lanza la hoja e incluso le paga patente a Gillette. ¿Se imagina la situación? Bueno, lógicamente Gillette reaccionó, en el año 62 se lanzó la hoja Gillette y Gillette tuvo suerte. La suerte que tuvo es de que Wilkinson no tenía la misma distribución mundial que tiene Gillette ni la misma fuerza en el mercado para la venta de este producto. Si no, esto Gillette lo hubiera pasado mal precisamente por haberse dormido en los laureles. Bueno, la película a mí me gusta que termine bien. Les contaré otra pequeña anécdota de los 80. En los 80, un amigo francés, la casa Pic, que ustedes conocen también, lanza también una hoja que llaman ellos desechable. Aquella hoja de usar, esto pocas veces, porque la calidad no está a la altura de las hojas de Gillette, sistemas, como llamamos ahora, o sea, las dobles, triples o cuádruples hojas. Y Pic tiene éxito, o sea, tiene cierto éxito. Reacción de Gillette, quizá tenemos que dedicarnos a hojas del tipo Bic. Sale un señor inglés, él se llamaba John Simmons, y John Simmons dice no.
En Gillette lo que tenemos que hacer es fabricar hojas de calidad. Ahí nacen los sistemas que ustedes ya conocen, se llamó Atra, se llamó Track 2, ahora se llama Fusion, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que producir estos productos de calidad. John Simon se convirtió en un agente de cambio. Coleman Mockler, gran jefe del grupo, director en Boston, llama a Simon, dice, vente a Boston y ayúdanos, esto que tú quieres hacer. Se toma la decisión, se pone en marcha y esto ha ayudado a Gillette a conservarse como líder en el mercado con productos cada vez más innovadores. Bien, entonces el resumen de ello es memoria y perspectiva, o sea, management y plan estratégico actualizado. Siguiente punto que podríamos ver es, muy bien, y en la situación actual entonces, ¿qué nos espera para el futuro? Yo no les voy a hacer grandes predicciones de profeta, entre otras cosas porque no quiero que me pongan aquella etiqueta que a veces se pone a los economistas, que es que los economistas son las personas que hacen grandes predicciones para el futuro y después justifican por qué no se han cumplido. Entonces no voy a ir por ahí. Pero sí, esto me referiré a unas cuestiones que son interesantes y para ello voy a pedirle auxilio al señor Peter Drucker, que también ha salido durante la semana y que ustedes pues, ya conocen. Peter Drucker, el gran inventor del management moderno, teoría del management, él la desarrolló, nos explicó en qué consiste el management. Realmente bastante de lo que les he explicado hoy procede de la enseñanza de Peter Drucker y algunos de sus discípulos. Él, entre muchos libros, él escribió en 1999 un libro sobre los retos del siglo XXI, Challenges of the 21st Century. Y en aquel libro, si se publicó en el 99, el libro estaba escrito seguramente en el 96-97. En aquel entonces se hablaba de un tema en que, por lo menos en Europa, no le dábamos ninguna importancia, y era, por ejemplo, el tema de la demografía. Peter Drucker decía, miren, tal como están las tasas de natalidad, ustedes, amigos europeos, lo van a pasar mal. Y si esto es así, entonces aquí ustedes lo que tendrán serán flujos de inmigración notables. Y esto es inevitable, porque parar la inmigración es lo mismo que ponerle barreras al viento. Bien, en aquel tiempo en Europa no se hablaba de demografía. Yo leía a Drucker y lo incluí en mi tesis. Entonces aprendí bastante sobre el tema, desde entonces lo he conservado y como ustedes pueden suponer en mis cursos, siempre saldrá de demografía. Esta semana no ha salido aquí, pero no se preocupen, mañana seguro, mañana saldrá. Bien, en España habíamos sido 40 millones de habitantes durante muchos años. Durante los 90, cuando alguien preguntaba ¿cuántos habitantes son en España? 40 millones. Ya está. Porque la natalidad realmente ya no daba para más. En España ahora somos casi 46 millones. O sea, no nos preparamos demasiado, entonces sobre la marcha lo que hemos tenido que hacer es incorporar de la mejor manera posible a 6 millones de habitantes más. Si ustedes preguntan en España, de todas maneras, en este momento, la respuesta general es de que esta inmigración para España ha sido realmente muy, muy provechosa. Incluso lo que será, actualmente estamos en una época de crisis y bueno, hay pues ciertos problemitas, pero estos seguramente no son circunstanciales. Incluso son un caso curioso en España últimamente, y esto me lo preguntaban alguien de ustedes durante la semana, qué pasaba con la natalidad en España. Les dije que la natalidad está aumentando en España, mejor dicho, que el número de niños en España se está incrementando. Y la pregunta es, ¿por la natalidad? Sí, porque la natalidad está aumentando, y en cierto modo gracias a las familias inmigradas. Pero lo que estamos haciendo también en España es de que antes venían o papás o mamás solitos. Y ahora les decimos, oigan, ¿tienen ustedes hijos? Sí. Pues ¿saben qué? ¿Por qué no los traen también? Y las escuelas en España ahora están incrementando cada año de una manera notable el número de niños. O sea que finalmente hemos aprendido. O sea, ahora ya no le ponemos barreras al viento, sino al revés. Por cierto, tenemos en España 70.000 ciudadanos de la República Dominicana que seguro que están prestando un buen servicio, porque solo con la representación que tienen ustedes en Barcelona, pues ya tengo suficiente para darles esta opinión. O sea que seguro que nos ayudan muchísimo.
Por esto, cuando Yasmín decías que he venido, el esfuerzo que representa venir aquí realmente no es ningún esfuerzo, es justa correspondencia. Muy bien. Entonces, Drucker ya lo decía esto, no le hicimos caso y en Europa pues hemos tenido que tratar esta circunstancia de una manera pues quizá no demasiado idónea. Perspectiva de futuro. ¿Esto puede ocurrir? Pues sí. Ahora sí nos estamos preparando porque esto continuará seguro. Para darles un dato, las predicciones hasta el 2050, y ahora sí que esto que es una predicción pero no es mía, dicen que en Europa el 28% de los habitantes tendrá más de 65 años, 28%. En el caso de ustedes en América Latina es el 18%. Por tanto, prepárense porque Europa requerirá seguro pues, más juventud en el futuro. Esto también lo saben en el norte de África, por ejemplo en Marruecos, y están ahí también pendientes. Bien, de todas maneras, es uno de los temas de futuro. Un punto que no citaba Drucker, pero que bueno, esto realmente va por el mismo camino, le podemos aplicar la misma teoría, es un tema que hoy en día se está citando muchísimo y es el famoso cambio climático. A mí me alegró muchísimo cuando veía las inversiones que tienen previstas ustedes precisamente en energías renovables. Es un punto importante. ¿Las compañías le hacen caso, sí o no? Bueno, algunas compañías dicen, ¿y a mí qué me afecta el cambio climático? Harvard publicó hace poco un paper, un artículo muy interesante donde básicamente decían, oigan, todas las compañías tienen que hacerle caso. Vean en qué les afecta, directa o indirectamente, porque puede ser que no les afecte a ustedes, pero ¿y si afecta al proveedor? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar entonces sin proveedor? Entonces mírenlo y tomen medidas. Un ejemplo lo tienen ustedes en el mundo del automóvil. Hasta hace poco, en el mundo del automóvil no se daba importancia a ello. Ahora hay una carrera loca para desarrollar nuevos automóviles híbridos, eléctricos o con menos consumo y en general menos contaminantes. Si en el mundo del automóvil, como decimos allá y seguramente ustedes también, no se ponen las botas dentro de un tiempo, pues lo van a pasar mal algunos. Volviendo al tema de la demografía por un momento, otro tema que me llamó la atención, y también les felicito, en el tema del turismo, es que en este artículo también del Economist, en otra sección, hablan ustedes de que es importante el turismo para la República Dominicana, dice, especialmente en el caso de personas retiradas. Y otro párrafo indica pues, que para ustedes son bienvenidas aquellas personas que quieren venir a residir en la República Dominicana, dice, especialmente si se trata de unas vacaciones de retirado, una familia retirada. Es un buen punto, es un buen punto. Es un buen punto y también aquí les contaré una anécdota, en este caso relacionado otra vez con el mundo de la construcción. En España no todas las empresas lo están pasando mal. O sea, algunas empresas sí, otras que no salen nunca en los periódicos, porque solamente salen aquellas pues, que tienen problemas, ¿qué están haciendo? ¿Dónde hay actualmente en Europa una demanda inmobiliaria? En los nuevos países que se han integrado en la Unión Europea, por ejemplo, Bulgaria y Rumanía. Pero además, en una de estas reuniones yo lancé pues, una frase para ver cuál era la respuesta. Y les dije, oigan, también se está invirtiendo en Marruecos, ¿no? Sí, las empresas españolas también van a Marruecos. Incluso ya he visto seminarios ahora anunciados en Barcelona sobre el tema de constructoras españolas en Marruecos. Pero además solté algo más. Digo, en España la población mayorcita está aumentando. Entonces yo ya veo a constructoras españolas construyendo residencias o, digamos, residencias en general adecuadas para personas de cierta edad, tanto para personas que requieren ciertos cuidados o cierta asistencia como para personas que requieren ya asistencia muy alta, ¿no? Entonces sale una de las personas sonriendo y dice, ¿sabes qué? Ya se está haciendo. Por tanto, si ustedes en la República Dominicana están también en el mismo camino, seguro, porque clientela de este tipo la habrá. Muy bien, esto es perspectiva de futuro. Déjenme añadir un par de cositas más y con esto termino. Siempre nos podemos equivocar. Cuando en el curso también de mi tesis, entonces yo pensaba, bueno, pero es que realmente ser atrevido ya es bueno. Y les aseguro que yo soy atrevido.
tuve uno de mis jefes, alemán, en el informe anual, en Gillette, en Brown, había un informe anual donde ahí pues, se explicaban pues, todas las virtudes y defectos de cada uno. Esto sí, esto realmente muy bien escrito, con mucha elegancia, sin ofender a nadie. Y entonces recuerdo pues, que este amigo siempre, o sea, cuando calificaba a Juan Rivas, ponía que Juan Rivas era un optimista. Optimista quizá no era la palabra exacta, más bien diría yo, pues quizá un atrevido, en el sentido de que esto de la historia y perspectiva de futuro pues siempre me ha llamado la atención y siempre lo he aplicado. Los agentes del cambio para mí han sido siempre pues esto, lo que Carly Fiorina estaba indicando antes, gente muy importante. Bien, de todas maneras somos atrevidos pero nos podemos equivocar. Entonces, claro, hay que encontrar algo, ¿no? Alguien que nos diga qué hacemos en este caso. Y un día me encontré con una frase que me la quedé. Digo, bueno, ya lo tengo, ¿no? Esto ya va. Y es de un filósofo, en este caso europeo, del siglo pasado, es Karl Popper. Y Karl Popper, o sea, lo que decía, él también estaba estudiando este tema y su preocupación era el empirismo en el sentido de estudiar cuál es un camino adecuado, un producto adecuado, en fin, o sea, de estudiar las virtudes o defectos de un producto. Entonces dice, bueno, tiene que llegar un momento en que el número de pruebas que tenemos o que hacemos son suficientes para tomar una decisión. Y entonces decía, Karl Popper se refería a la preferencia pragmática, y dice que una persona práctica siempre ha de elegir entre alternativas más o menos definidas, ya que incluso la inacción es un tipo de acción. Y después dice, ¿existe la elección racional? Y dice, la mejor respuesta que haya es, como punta de partida, elegiremos la teoría más experimentada. En otras palabras, Popper dice, miren, hagan ustedes ensayos, estudien, pero háganlo continuamente. Y cuando tengan la certeza suficiente para llevar a cabo una acción, háganlo. Pero él decía, inmediatamente, abran ustedes ya una pregunta que quiere decir, ¿esto está bien o no está bien? De tal manera que critiquemos nuestras propias acciones y en el momento en que algo no funciona bien, una decisión no era exactamente la adecuada, un producto o un servicio que hemos lanzado realmente no va, una estrategia que adoptamos no sirve, seamos lo suficientemente sensatos como para reconocerlo, aprender del error y empezar de nuevo. Lo contrario, como ustedes saben, es buscar al culpable. Si buscamos al culpable, lo que tendremos es realmente una acción, como dice Popper, el no hacer nada, ¿no? O sea, nadie tendrá ideas. Dice, nuestro punto de partida es el sentido común y nuestro gran instrumento para el progreso es la crítica. Por tanto, acción y crítica continuada, y de esta forma seguro que progresamos. Déjenme darles un último ejemplo para terminar, y es un banco que a mí siempre me ha llamado la atención porque es un banco, una empresa de estas camaleónicas, que realmente es un ejemplo estupendo de lo que les he indicado. Es un banco de Brasil y se llama Bradesco. Este banco fue creado hace unos 50 años. Es un banco que empezó con la idea de servir a sus clientes, fueran particulares, familias o empresas, con grandes recursos o con recursos modestos, un servicio completo. Desarrollaron tecnologías a medida que era posible, una tecnología más moderna posible, por ejemplo, en el campo de la información. Bien, en Brasil hubo una época, básicamente en los 80s, en que había inflaciones del orden del 3000% al año. En una situación de este tipo, los bancos ganan dinero, porque las familias en casa no guardan ni un dólar, ni una moneda, lo que sea, ¿no? Ni un cruzeiro. O sea, es mejor depositarlo en el banco, aunque sea para un día y dos, y ganar algo de interés. Los bancos, lógicamente, prestan este dinero y con el diferencial de interés, entonces ganan muchísimo. Vienen los 90s, viene el señor Cardoso, y entonces el señor Cardoso dice, esto se acabó, tenemos que arreglarlo. Brasil se estabiliza, la inflación se acaba, y el país entonces empieza a crecer de una manera adecuada, sigue todavía, pero ya aquel negocio que tenían los bancos terminó. ¿Qué pasa con algunos bancos? El negocio se terminó, cerramos la puerta. ¿Qué había hecho Bradesco? Bradesco se habían preparado en el sentido de desarrollar productos adecuados, tecnologías adecuadas, fueron los primeros en lanzar cajeros automáticos, tarjetas,
En cuanto a productividad, introdujeron programas de productividad realmente impresionantes, esto muy bien. Y al final lo que consiguieron en los 90 es quedar como el primer banco de Brasil, ofrecer un servicio realmente muy interesante y tener una solidez ante sus clientes y también financiera que realmente les ha servido para superar los cambios que ha habido en el país y permanecer como una entidad realmente sólida y con futuro. Bien, podríamos buscar más ejemplos, pero lo importante es quedarnos, a mi entender, con algo que a mí me ha ayudado, lo he practicado y creo que es bueno para todo el mundo, y por esto durante esta semana hemos compartido también algunas de estas ideas, realmente casi todas. O sea, es importante la memoria histórica, es importante analizar el presente y es importante crear perspectiva de futuro. Y esto tenemos que hacerlo a base de un trabajo conjunto entre management y el equipo, todo el equipo. Hemos visto empresas que lo hacen así durante la semana. Y de esta forma tendremos un plan estratégico adaptado al día y capaz de afrontar cualquier situación. Bien, entonces con esto termino y solamente para final después me gustaría dejarles con una frase de un filósofo catalán, Jaime Balmes. Él escribió un libro que se llama El Criterio en 1845 y tiene bastantes frases para recordar. Algunas yo las tengo en casa y me las miro de cuando en cuando, y una de las que miro de cuando en cuando y me sirven es la siguiente. Dice: la perfección de las profesiones, repito, la perfección de las profesiones depende de la perfección con que se conocen los objetos de ellas. La perfección de las profesiones depende de la perfección con que se conocen los objetos de ellas. Podemos tener una profesión, pero si no sabemos exactamente en qué consiste lo que se espera de esta profesión o los deberes y derechos inherentes a esta profesión, de poco sirve. Entonces, lo que les he contado antes, les he explicado antes, debe ir también por este camino y seguir el criterio de mi amigo Jaime Balmes. Muchas gracias.